El objetivo de este programa es el de estudiar traslaciones y rotaciones en el contexto de coordenadas. En un programa anterior, estudiamos transformaciones biyectivas en el plano y en el espacio. En particular, estudiamos las traslaciones. Dado un vector v y un punto P, obteníamos P'. P' se obtiene copiando el vector v con su origen en P y así la punta del vector determina P'. Recuerda que esta transformación es biyectiva. También estudiamos la rotación en el espacio alrededor de un eje fijo. A cada punto P le corresponde P', el cual se obtiene haciendo girar a P un ángulo θ alrededor del eje. La transformación más complicada que estudiamos fue la semejanza, el producto de una homotesia por una transformación rígida. En este programa veremos cómo se puede expresar estas transformaciones en términos de coordenadas. Lo que queremos obtener es lo siguiente. Dada una transformación y un sistema de coordenadas, deseamos obtener las coordenadas de P' en función de las coordenadas de P. X', Y' y Z' deben venir expresadas en función de X, Y y Z. F1, F2 y F3 deben ser fórmulas en las cuales intervienen X, Y y Z. Veamos ejemplos concretos. Comencemos por la traslación. ¿Cómo obtenemos las coordenadas de P' conociendo las de P? Comencemos por dibujar el vector v en el origen de coordenadas y sean A, B y C las coordenadas de v. El vector P' se obtiene sumando los vectores P y V. En consecuencia, las coordenadas de P' se obtienen sumando las coordenadas de P y de V. Así, obtenemos X', Y' y Z' en función de X y Z. Supongamos que tenemos otra traslación definida por el vector W, de coordenadas P, Q, R. Las coordenadas de P segunda se indican en la pantalla. Ahora, hagamos el producto de las traslaciones definidas por V y W. Obtenemos así la traslación definida por el vector V más W. Las coordenadas de la imagen de P las puedes ver en la pantalla. Supongamos que tenemos la traslación definida por el vector V. La aplicación inversa es otra traslación definida por el vector menos V. Esto nos dice que las traslaciones forman un grupo de transformaciones. Recordemos la definición de grupo de transformaciones. Veamos cómo se interpreta analíticamente el hecho de que el trasladado de un plano es otro plano, de una recta es otra recta, etc. Supongamos que tenemos un plano cuya ecuación puedes ver en la pantalla. Si P' está en la imagen del plano, entonces P' menos V está en el plano original. De aquí, tenemos que las coordenadas de P' menos V satisfacen la ecuación del plano original. Así, de la ecuación anterior, obtenemos una ecuación lineal en X' y' Z', la cual puedes ver en la pantalla. Los puntos que satisfacen esta relación son los puntos de un plano paralelo al plano original. Esto nos dice que la imagen de un plano mediante la traslación es un plano paralelo al original. Supongamos que tenemos la ecuación de un plano y las fórmulas que definen la traslación. Haciendo unas rápidas cuentas, obtenemos la ecuación de otro plano. El hecho de que la traslación transforme planos en planos se puede saber directamente
tomando en cuenta que las fórmulas de la traslación también son lineales. Como ejercicio, sigue las mismas ideas anteriores y demuestra que la imagen de una recta es otra recta y que la imagen de una esfera es otra esfera. Una observación. Como las coordenadas de un punto genérico del espacio se escriben x y z, entonces no hay necesidad de escribir las primas en la ecuación del plano imagen. Así mejor escribimos la ecuación que está en la segunda línea de la pantalla. Veamos ahora el caso de una rotación alrededor de un punto O fijo en un ángulo θ. Queremos hallar las coordenadas de P' en función de las coordenadas de P. Para estudiar este caso, podemos simplificar mucho las fórmulas si escogemos un sistema de coordenadas adecuado. Pongamos el sistema de tal forma que el origen coincida con el centro de rotación. Explícitamente, queremos hallar una fórmula que nos dé las coordenadas x' y' en función de xy y el ángulo θ. Primero, observemos que la rotación conserva la suma de vectores. Si A' y B' son las imágenes de A y B, entonces la imagen de A más B será A' más B'. Recuerda que el vector P se puede escribir como la suma de sus vectores componentes xy e ij. Como la rotación conserva la suma de vectores, podemos conocer a P' en función de P. P' es igual a xy' más ij', donde y' y j' son los rotados de y j. El problema se reduce a hallar las coordenadas de los vectores xy' e ij'. Hallemos las coordenadas de xy'. Observa el triángulo marcado. La longitud de la hipotenusa es x. La longitud de los catetos son x coseno de θ e y seno de θ. Para hallar las coordenadas de ij', observemos el otro triángulo marcado. La hipotenusa tiene longitud y. La longitud de los catetos son menos y seno de θ e y coseno de θ. Así, obtenemos las coordenadas de xy' e ij'. Las coordenadas de xy' son x coseno de θ, x seno de θ. Las coordenadas de ij' son menos y seno de θ e y coseno de θ. Entonces, la imagen de P será la suma de los vectores obtenidos. Las coordenadas de P' serán la suma de las coordenadas de los vectores xy' e ij'. Estas fórmulas constituyen las expresiones de transformación de coordenadas de la rotación en el plano. Consideremos la rotación por el ángulo menos θ. En las fórmulas obtenidas anteriormente, cambiamos θ por menos θ. A x' lo cambiamos por x y a y' lo cambiamos por y. Obtenemos así las expresiones que puedes leer en la pantalla. Recuerda que seno de menos θ es igual a menos seno de θ y coseno de menos θ es igual a coseno de θ. Haciendo las sustituciones, obtenemos las expresiones que puedes leer en la parte inferior de la pantalla. En la pantalla están escritas las fórmulas de rotación en el plano por un ángulo θ y menos θ. Compáralas. Ahora usemos las fórmulas obtenidas. Sabemos que la rotación en el plano manda una recta en otra recta. Nuestro objetivo es el de obtener la ecuación de la recta rotada a partir de la ecuación de la recta original.
Consideremos la recta de ecuación ax más bi más c igual 0. Un punto P sobre la recta es rotado a un punto P'. Queremos hallar la ecuación de la recta R'. Consideremos un punto P' sobre la recta rotada. Las coordenadas de P' son x' e y'. Rotemos P' según menos teta. X' se transforma en x cuya expresión puedes leer en la pantalla. Igualmente, y' se transforma en y. X e y son las coordenadas de un punto sobre la recta, es decir, x e y deben satisfacer la ecuación de la recta original. Hacemos la sustitución. Simplificando la ecuación de la parte superior de la pantalla, obtenemos la ecuación de la parte inferior. Esta es la ecuación de la recta rotada. Usando la misma idea, tú mismo puedes ver cómo se transforma la ecuación de la circunferencia por una rotación en un ángulo θ. Resuelve este ejercicio en tu casa. El producto de dos rotaciones del mismo centro es otra rotación. Si hacemos primero la rotación según el ángulo θ y luego según φ, el resultado final es una rotación según θ más φ. Las fórmulas de transformación de coordenadas las puedes ver en la pantalla. Estas fórmulas, junto con las de la rotación según el ángulo menos θ, nos dicen que las rotaciones en el plano del mismo centro forman un grupo de transformaciones. Estudiemos a continuación la rotación en el espacio alrededor de un eje fijo. Queremos hallar las coordenadas de P' en función de las coordenadas de P. Podemos simplificar las fórmulas si tomamos el sistema de coordenadas de tal forma que el eje de rotación coincida con uno de los ejes, por ejemplo, el eje Z. Supongamos que tenemos una rotación alrededor del eje Z, definida por un ángulo θ. ¿Cómo se transforman las coordenadas de P? Obviamente, la coordenada Z no varía al hacer la rotación alrededor del eje. Debemos saber cómo se transforman las coordenadas X e Y del punto P. Pero fíjate que éstas se rigen según una rotación en el plano XY, según un ángulo θ y alrededor del origen. Recordemos cómo se transforman las coordenadas en el plano XY. Así, obtenemos las fórmulas escritas en la pantalla. Las coordenadas X e Y se transforman según una rotación en el plano. La coordenada Z no varía. Estas son las expresiones que nos dan la transformación de coordenadas en una rotación alrededor del eje Z. La rotación inversa, dada por el ángulo menos θ, está dada por las fórmulas de la pantalla. En la pantalla puedes leer un ejercicio con su respuesta. Hallar la ecuación del plano rotado dada la ecuación del plano original. Tú estás en capacidad de resolverlo. Para terminar, veamos el caso de una homotesia de centro O y razón K. Recuerda que la homotesia transforma a P en P' según la relación de la pantalla. Coloquemos el centro de la homotesia en el origen de coordenadas. El vector P se transforma en P'. La longitud de OP' es K veces la longitud de OP. Es muy fácil hallar las fórmulas de transformación de coordenadas. X' igual a KX, Y' igual a KY, y Z' igual a KZ. En otras palabras,
Basta con multiplicar cada coordenada por k. En la pantalla puedes leer otro ejercicio con su respuesta. Hallar la ecuación de un plano transformado según la homotesia.